Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. Versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. De que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu. Dios el Padre que lo escudriña. Porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo. Y sabemos que para los que aman a Dios, algunas cosas cooperan. Están atentos, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y habla de quiénes son los llamados. Versículo 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y está hablando cuando estemos con Él. Pero en el proceso, en el transitar, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos,
Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? A lo anterior dicho, del 28, 29 y 30. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El que no lo escatimó sería. El que no se lo guardó para sí, sino que lo dio. Lo dio por nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué nos separará del amor de Dios? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito, dice el apóstol Pablo, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Una profecía. Somos considerados como ovejas para el matadero. No hace falta explicación porque es simple. Las ovejas van delante de sus trasquiladores. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque yo estoy convencido, he sido persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esto es gracia. La gracia nos vincula a la libertad, la gracia nos vincula a la sanidad de nuestras vidas. La gracia nos dice que hay una nueva ley. Quiero hablarle de esto, pero de otro aspecto importante. Acá hay 4 libertades en Romanos capítulo 8, ¿sí? Pero quiero que vean conmigo del versículo 1 al 4, así de manera rápida, y tomen en punto la santificación. ¿Qué es la santificación en nuestras vidas? Porque dice que los que Él predestinó, los que conoció de antemano, ¿qué hizo? Los llamó, los justificó y los glorificó. Si nos llama mediante el Evangelio, no hay nadie que pueda decir, a mí el Señor llegó un poco tarde, porque Dios no llega tarde. Hay corazones que no entienden las verdades del Evangelio porque todavía no es el tiempo. El enemigo hace su trato, 2 Corintios 4:4, y va a cegar el entendimiento, lo deja ciego en el sentido de que no le resplandezca, pone traba, pero cuando el Señor quiere, así como de las tinieblas mandó que resplandezca luz, no hay nada, no hay corazón duro, no hay persona tan mala que Él no pueda traerlo a su amor. A la perspectiva humana hay mucho impedimento. Para el Señor no hay nada imposible. Considerate vos y yo fuera de la cruz. Estés a un paso o estés a 100 pasos, si no estás en la cruz, no sos salvo. El hecho no es cuánto más manifestás el pecado o menos manifestás el pecado que el otro. El hecho que todos estábamos separados de Dios. Porque la imagen terrible te la da Romanos capítulo 1, 18, hasta el capítulo 3, versículo 20. Están todos condenados, destituidos y privados de la gloria de Dios. Y esa condenación no la puede alguien extinguir o aniquilar porque sí, ni con buenas obras, no la puede borrar de los ojos de Dios, porque todos los hombres nacen en pecado y el pecado debe ser justamente juzgado. Y Dios pone a Cristo para juzgarlo en la cruz. Amén. Acá está lo que hablamos el otro día, acuérdense de 2 Corintios 5, 21. Lo hizo pecado, lo hizo ofrenda por el pecado. Amén. Y esto es importante, hay alguien que murió por ustedes, hay alguien que murió por mí, hay alguien que murió por todo el mundo. Algunos dicen, como escuché una frase que dijo Arthur Pink, que para mí está mal esa frase, aunque él en los atributos de Dios está bien, dijo que Dios no vino para hacer posible la salvación a todos los hombres, sino a aquellos que creían en Él. Y eso está mal, eso es acertada, porque me está diciendo que la expiación es limitada. Él murió para hacer posible la salvación a todos los hombres. Él puede hacer salvable a quien sea, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Ahora la salvación solamente se benefician aquellos que creen en Cristo.
y hoy hablaron de la fe, y la fe es un don de Dios. La fe viene por el oír la palabra, siempre fue por oír la palabra. El mensaje del evangelio distintivo a través de los tiempos, lo que era para Noé y lo que era para Adán, no es lo mismo que para vos y para mí, pero el evangelio siempre son buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias que vos y yo tenemos que predicar? Que Cristo murió, conforme a las Escrituras. Yo sé que una y otra vez dicen lo mismo, es lo mismo siempre. Porque no hay salvación sin la obra de Cristo Jesús. Lo demás no cuenta nada. Este retiro de damas se hizo porque hay una persona que mora en los corazones de las hermanas que se llama Espíritu Santo, que mueve voluntades, que toca corazones, que conmueve vida y no las deja ociosas. Y Él, cuando ustedes cambian la preocupación por oración, empieza a moverse de una manera maravillosa. Y hay alguien que cuando vos estás deprimida, hermana o hermano deprimido, estás triste, o con pocas fuerzas, o con dificultades, de profesional, de ama de casa, del barrio, o relacional, con quien sea, hay alguien que intercede por vos. Escuchá bien. Hay alguien en los cielos que intercede por vos. Y hay alguien dentro tuyo que intercede delante de Dios y te ayuda en la debilidad. Tenés un paracleto en los cielos y uno que está acá. Lo que pasa es que consideramos muy poco la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos lleva a Dios. Yo sé que soy salvo. ¿Ustedes saben que son salvos? Bueno, Dios en mi vida salvación. ¿Está bien? Dios en mi vida es santificación. Y Dios a través de mi vida es servicio. Entonces, el Espíritu Santo que muestra acá, si ustedes lo llegan a identificar, está hablando de la expresión más grande de la santificación y la vida del Espíritu. ¿Estamos bien? Entonces yo voy a mostrar dos cosas importantes. Dentro de la santificación, victoria y poder. Victoria y poder. Victoria y poder. Miren, hay una nueva ley. Por eso dije que ni ley, ni juicio, ni nadie, ni nada te puede separar del amor de Dios. ¿Cuál era la ley que gobernaba en el Viejo Testamento para Israel? La ley de Moisés, ¿sí o no? Bien, ¿alguien se podía justificar mediante la ley? Nadie. Nosotros, al estar en Adán, ya nacemos bajo la ley del pecado y de la muerte. Ningún principio de ley, nada, nos puede separar del amor de Dios. ¿Entendiste? Porque hay una nueva ley que rige en nosotros, que no es por obra, y es por gracia, que es la ley del Espíritu de vida. Y me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y cómo sé esto? Porque Romanos 1, 18 al 30, del capítulo 3, 3:30, ¿qué dice? 3:20, perdón, que ninguna persona puede ser justificado por las obras. La condenación es de tal manera y de tal magnitud que todas las personas en el mundo y en la existencia de Adán en adelante, después del pecado, ya nacen en pecado y separados de Dios. A nuestros ojos decimos inocente, la gente necesita salvación. A nuestros ojos decimos este es menos, este es más religioso, este es una buena persona, pero delante de Dios, en cuanto a vida eterna, están todos perdidos. El panorama es muy negro, porque están todos separados de Dios. Pero hay algo más glorioso que se manifiesta de Romanos 3:21 hasta el 5:21 de Romanos, que es la justificación por la fe, hermanos. Y es la gracia salvadora. Romanos 3:21 dice de esta manera. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Dios declara, hace una declaración legal de que todos los hombres, legal, acá tenemos que, hermanas, están, unas son abogadas y otras están estudiando. Algo legal, una sentencia legal, es condena. Acá no es ni dolo ni culpable, acá son todos culpables, ¿se entiende? Acá nadie se queda eximido. No, yo en realidad
no soy como aquel, entonces yo zafo. No, pero yo no hice nada a nadie. Esa es la excusa de las personas. Delante de Dios somos todos pecadores, ¿sí o no? Entonces, Pablo le pone el panorama bien negro, pero viene la gracia, viene la manifestación de la gracia en el 3:21, pero ahora aparte de la ley. La ley los lleva a todos a condenar, a cualquier principio de ley, la del pecado y a Israel, porque a Israel lo que le quiere mostrar que yo los escogí con mano fuerte, yo los elegí a ustedes, no porque ustedes eran los mejores, había naciones mucho más grandes que Israel, de hecho Egipto era más grande, Asiria era más grande. Todos los que estaban alrededor, que los conquistaron a Israel, eran más grandes que Israel. Pero Dios quiso hacer de este pueblo, que aún geográficamente, hermanos, en ese momento tenía que conmover al mundo para transmitir lo que Dios le había dado. Pero fracasó. Fracasó en la transmisión según el Salmo 67. Entonces viene la gracia de una manera maravillosa. Y dice que coloca a Cristo como propiciación. Dice que somos justificados por la fe, Efesios, pero que dice que acá que somos justificados gratuitamente. Gratuitamente, nadie tiene que hacer nada para ser justificado delante de Dios. Y ese es el gran tema de lo que es el Evangelio. Cómo Dios, siendo amor, misericordioso, pero a la vez justo y santo, puede perdonarte a vos y a mí. Es el gran dilema. Sin dejar su rectitud y su santidad, y ahí está Cristo. Amén. Lo pone como la redención. ¿Y la redención qué es? El pago, es el rescate por nuestras vidas. No solamente nos rescata de un lugar, sino que nos liberta para no estar más esclavos de ningún tipo de ley. ¿Me explico? Si Él nos liberta, hay una nueva ley para que vivamos ahora una vida del Espíritu, no conforme a la ley. Porque la ley lo que hace es aprovecha de la carne. Vamos de vuelta. La persona que quiere agradar bajo el Viejo Testamento va a tomar ocasión de la carne. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Va a aguijonear ¿a qué? Porque el poder de lo que es el pecado va a aguijonear en la conciencia de la persona que quebranta un mandamiento, por ejemplo. ¿O no? Cuando ustedes hacen algo malo, imagínense vivir bajo la ley. Es imposible justificarse delante de Dios. Entonces pone la ley del Espíritu. Una vida triunfante en el poder del Espíritu es la verdadera victoria que viene cuando somos conscientes de nuestra posición de gracia. Es la nueva ley del Espíritu, Romanos del 1 al 4. En Romanos 8 no aparecen objeciones, ni tampoco tristezas, no, ni derrotas tampoco. La seguridad para esto es, no hay condenación. ¿Cómo empieza su Biblia? No hay ninguna condenación, por consiguiente no hay condenación. ¿Sí o no? Romanos 3:20 dice que sí, que están todos bajo condenación. Romanos 8:1 dice que no hay condenación. ¿Por qué? Porque Romanos 5:1 dice que fuimos declarados justos. Y ese es el punto. Romanos 6 es la vida del creyente. Romanos 7 muestra a Pablo que no hay ninguna ley que nos pueda llevar de vuelta a condenación. Porque en mis miembros hay algo que se manifiesta en mi accionar y que me lleva a hacer lo que no quiero hacer. El pecado dice, mora en mí. ¿Quién me librará, versículo 24, Romanos 7, de este cuerpo de muerte? Les pregunto, ¿quién le librará a ustedes de este cuerpo de muerte? Y Pablo dice, gracias sean dadas a Cristo por la misericordia de Dios. Cristo es el que nos libra de este cuerpo de muerte. Fíjense que usa cuerpo de muerte. ¿Por qué? Porque el pecado aún se sigue manifestando en nuestras vidas, ¿verdad o no? Entonces, ¿seguimos siendo pecadores o no? Pero fuimos justificados por la gracia de Cristo. Nuestra condición delante de Dios sigue siendo pecadores, pero nuestra posición está en Cristo. Entonces nos da una nueva ley para poder vivir, ¿qué? La victoria espiritual. ¿Quién me va a ayudar ahora a mi victoria espiritual día a día? ¿Quién va a combatir? Miren, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, lo que te está diciendo es que ninguna persona puede justificarse delante de Dios por sus méritos, obras o por su moralidad. El Espíritu Santo me va a ayudar en mi debilidad y cuando haya conflicto es el Espíritu Santo que va a liberar día a día esa batalla por mí. A ver,
Gálatas dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Antes bien, vivid ¿en qué? Lo mismo, en el Espíritu. Porque las obras de la carne son manifiestas. El fruto del Espíritu es producido por el Espíritu, no por nuestras fuerzas. Porque por la carne nadie puede agradar a Dios. Este retiro de damas que se sienten gozosas, están bendecidas, es porque el Espíritu Santo estuvo movilizando, inquietando. Y aquellas personas que están todavía con sus corazones duros, tranquilos, porque es el Señor el que hace la obra. Porque nosotros afuera decimos, qué hermoso, las hermanas se han gozado, pero adentro no sabemos cuánta altivez hay contra el conocimiento de Dios. O si los pájaros estaban volando aún cuando estaba la palabra. No lo sabemos. Nosotros lo que sí sabemos es que el Señor estuvo presente en ese lugar. Es de que su Espíritu estuvo en nosotros. Vos y yo tenemos que tener la certeza, como cuando los hermanos vamos al retiro, nosotros nos sentimos re gozosos de cómo el Señor bendice. Pero después del tiempo vemos en el proceso de que pareciera que fueran azúcar y enseguida algunos como que se derriten. O viene la tempestad y la dificultad enseguida y no aguantan. ¿Por qué? Porque escucharon, pero con preocupaciones. Escucharon porque están llenos de afanes. Escucharon porque están tristes y necesitan una respuesta. Y nosotros lo quisimos llevar a Cristo, pero su corazón, su mente y sus pensamientos están en ellos. Y Él quiere tomar el tú por el yo. Miren esto. Pablo dijo, para mí el vivir. ¿Y qué dice Romanos 8? Viviendo la vida en Él, para tomar que el tú, cambiar por el yo del capítulo 7. Miren, el pecado mora en mí. Él quiere cambiar el tú por el yo. La vida en el Espíritu es el Señor en nosotros. Y si por la carne vamos a fracasar, capítulo 1 al 7 muestra todo esto. Las palabras del 1b en sus Biblias, 1b, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El 1b no está en ninguna traducción de los griegos. En el griego, digamos, estoy hablando del manuscrito, no está, está agregado. Lo agregaron mucho después. Una interpolación del versículo 4 donde debe estar. El 1b, los que no andan conforme a la carne, estaría condicionando mi salvación y la tuya. Imagínate que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pero los que no andan conforme a la carne. ¿Y cuántas veces nosotros andamos conforme a la carne? ¿Se dan cuenta? Ese versículo B no está. En el 4, léanlo conmigo, ¿qué dice el 4? Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación, hermano, para vos y para mí. Si vos andás en la carne, lo que te advierte el versículo 13, que nosotros somos deudores del Espíritu y Dios puede disciplinarnos porque somos sus hijos. Amén. ¿Disciplinó a Ananías y Zafira o no? ¿Disciplinó al mago Simón? ¿Qué pasa? ¿Por qué tardan tanto? Más vale, el mago Simón fue el que creyó, pero él quiso obtener el Espíritu Santo. Algunos dudan porque no están viendo que creyó. Él puede disciplinar a sus hijos. ¿Por qué? Porque no nos quiere tratar como bastardos, somos sus hijos. ¿Ustedes disciplinan a sus hijos o le dejan hacer lo que quieran? Seríamos malos padres, ¿no? ¿Qué decía la ley en los evangelios? Si ustedes siendo malos padres, o sea, dan lo mejor, tratando de dar lo mejor a sus hijos, ¿ustedes darían una piedra? ¿Una serpiente? Y si ustedes saben dar dádivas, ¿cuánto más Dios de los cielos? Hermanos, no se distraigan, dejen los niños ahí. ¿Sí? Ella tiene mucha actividad, extrañó mucho a la mamá. Sí, el papá pobre y Juanito no sé cómo hizo. Pedían por 4 días, ay. Bien. El Espíritu Santo está obrando en nosotros. En la esfera de nuestra posición en Cristo está la ley que vence al pecado y vence la muerte. ¿Y qué produce? Miren acá. Si vence al pecado y vence la muerte, ¿cuál sería la antítesis de pecado conforme a Romanos? ¿La muerte cuál es? La antítesis, lo contrario, el antónimo, la vida. ¿Y del pecado qué es lo que puede vencer? La justificación, de lo que me da Romanos 5. Si yo estoy como pecador y merezco la condenación, necesito la justificación.
Y si estoy muerto, ¿qué necesito? La vida. El que está en Cristo tiene nueva vida. Y esa vida es inseparable de nuestro Señor y Salvador. Como Él vive, no al revés. Porque Él vive, yo vivo. Vos vivís. Bien, versículos 5 al 25, está la nueva victoria. Hay una nueva ley. Una nueva victoria. Acá vino una nueva victoria. Esta es otra victoria. ¿Sí? ¿Sí? Del 5 al 25. El Espíritu toma el lugar del yo, del capítulo 7, para vivir Él dentro. Es el Espíritu que se hace cargo del conflicto. Es por medio del Espíritu que salimos victoriosos contra las obras de la carne. El pecado acciona por medio del cuerpo humano, pero la verdadera santificación es por medio de la fe. Romanos capítulo 6, del 1 al 11, dice: perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia, de ninguna manera. Y los pone en una posición de lo que Cristo hizo, su muerte, sepultura y resurrección. Y dice: consideren a Cristo, y versículo 13, no entreguen su cuerpo, sus miembros, como instrumento de iniquidad. La posición que tenemos en Cristo, bajo esta nueva ley, el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda para resolver estos conflictos en la carne. Si la preocupación toma lugar en nuestras vidas, entonces yo no me voy a ocupar de lo que Él quiere, que es la oración. Tengo que cambiar oración por preocupación. Si estás preocupado, hermano, a mí me pasa, a vos también, yo voy a orar. No le digo: Luciana, ¿puedo orar? O ella me dice a mí. No, si ella está ahí adentro en el santuario, va a orar, porque está preocupada, va a descansar en el Señor. Vos tenés la oración, yo tengo la oración. Y el poder no está en la oración. El poder está en la actividad que hace el Espíritu Santo cuando le damos lugar a través de la oración. Porque no sabemos cómo pedir muchas veces. Y nuestras oraciones son muy sazonadas de egoísmo. Pero Él las lleva delante de Dios. Y como el Padre es bueno, Él sabe qué darnos conforme a su voluntad. Entonces no podemos, si bien no debiéramos decir: ¿por qué no me das esto o aquello? Él sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Qué pasaría si nosotros terminamos acá la reunión, se cae el micrófono y ya no estamos más acá? No, porque nos fuimos. ¿Qué pasaría si esta es la última reunión, como dijimos, pero en vez de individualmente, ya no estaríamos más acá? Y nos toca estar de enfrente del Señor. Una imagen del Señor ahí y llama: Ricardo, pasa adelante. Ay, Señor, yo soy nuevito. Vos viste mi suegra, me fui a sacar una muela, me habló de ti, me dijo: no duele, no duele, el Señor sana. Soy nuevito, que pase Raúl, que tiene más años, o Rubén, ¿no? O David. Y pasa Ricardo, y el Señor le dice: ¿qué hiciste con todo lo que te di? Y empieza a mencionar: este día yo te salvé. Vos pensabas en tu cabeza pero llegaste un poco tarde, porque mira, tengo más de 28 años. Este día yo empecé a hacer algo en vos. Y te miraba cada mañana y cada tarde. Y pasaban las horas del día. Y había momentos donde vos me alababas, estabas con gozo, con ganas de leer las Escrituras y de que yo te hablara. Y la vida tuya era victoriosa y ibas adelante. Pero hubo un momento donde ya eso no sucedió. Puede pasar con David, puede pasar con vos, en un aspecto. ¿Y qué pasó con el servicio? ¿Qué pasó con el servicio, Rodrigo? Yo te llamé para servir al Señor. ¿Y los últimos 2 años antes que yo te lleve empezaste a servir? David, ¿mejoraste en tu temperamento el último año y todavía subiendo al cielo te estás quejando? El Señor nos va a probar en fidelidad. En la fidelidad que esté llena del amor del Señor. El amor hacia Él. Yo estoy tan gozoso que no les puedo decir con palabras el contentamiento que tengo, querida iglesia. Sé que es una iglesia que ha resucitado de las cenizas. Veo niños, veo adolescentes, veo jóvenes, adultos
y lo más adulto, porque acá no hay viejos. Amando al Señor. Señor, esta es tu iglesia local que tal vez muchos no entiendan. Yo lo voy a decir. El Señor la va a llevar a lo máximo en la expresión que quiera hacer. Pero necesitamos de que todos oren en sus casas. No digo que nos ocupen de las cosas que necesitamos ocuparnos, pero que nos preocupemos menos y oremos más. No hablo solamente del grupo de los domingos en la mañana, hablo de estar en continua oración. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos dé sensibilidad y estemos en sintonía los unos con los otros y cada día que nos juntemos sea un retiro. Amén. Salimos victoriosos contra las obras de la carne porque el Espíritu mora en nosotros. El Hijo de Dios lo es por nacimiento. ¿Cómo se entra a la familia de la fe? Creyendo en Cristo. Pero la adopción, ¿qué era? Todos los atributos y los derechos legales que tiene el Hijo como hijo adulto. Toda la provisión de Dios tenés para vos. A ver si me captás la idea, hermano. Al momento de creer vos tenés una redención espiritual porque creíste en Cristo. ¿Amén? Pero el cuerpo del pecado está muerto. O sea, que no sirve para glorificar. Él tiene que hacer algo nuevo. A través de este cuerpo tengo que glorificar a Dios, pero no sirve para la resurrección. Él tiene que hacer algo nuevo. Entonces mi cuerpo físico está esperando una resurrección, que es la adopción de mi cuerpo. ¿Amén? ¿Y qué dejó Él en nosotros para saber que eso sucederá? El Espíritu, como primicia, como prenda, como anticipo, de que si Él dejó su Espíritu, volverá a llevarme con Él. Le pertenecemos a Él. Amén. Gálatas 4:5. Con todos los derechos legales y atributos de una persona madura. La adopción futura se debe a la resurrección física. Ahí tenemos dos cosas interesantes. Una nueva ley y la nueva victoria que tenemos por el Espíritu Santo. Avanzamos un poco más. Somos salvos en esperanza. ¿Por qué somos salvos en esperanza? Porque hila lo mismo, va a hilar lo anterior. Porque por la fe somos salvos, porque ya tenemos la vida de Cristo. Pero somos salvos por esperanza porque aún no hemos sido lo que hemos de ser. ¿Qué estamos esperando? La resurrección gloriosa. Que esta humillación de este cuerpo, esta semilla se siembre y puedan hacer algo incorruptible e inmortal. Amén. Los hijos de Dios miramos hacia la gloria futura, los que ya estamos en Cristo, porque la fe produce esta esperanza, no de nuestra fuerza. El mundo no tiene esperanza, porque la esperanza de ellos es incierta. Viví hoy nomás, te dicen, pero nosotros sabemos que vivimos hoy y viviremos con Él, porque Él lo prometió. Romanos 8, 26 al 39, ahora yo lo coloqué de esta manera. Hay tres aspectos del poder, ¿sí? Su poder descansa en la confianza hacia Él en la oración, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Cómo sabemos o cómo debemos pedir? No lo sabemos, pero en base a la posición que tenemos en Cristo decimos: Señor, tú conoces mis dificultades, mis debilidades, mis flaquezas y los detalles de cómo estoy, cómo me siento. Y sé lo que vos pedís de mí, pero necesito la fuerza. Mis pensamientos están en contra de tu palabra, porque tú me hablas, pero hay algo que se levanta como un muro contra tu palabra. Y no puedo decir que es el enemigo. Sé que hay algo que se levanta, y es la carne. Entonces hay que aflojar un poco más y mojar su corazón. Y yo y vos, hermanos, ir en oración, sí, Señor, sustituye esos pensamientos malos y coloca pensamientos por tu palabra. Y me empiezo a nutrir de su escritura y tengo versículos que los puedo agarrar porque son mi fortaleza. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En todo lo honesto, todo lo puro, en esto pensad. Porque el enemigo lo que va a hacer, hermanos, hermanas, jovencitos y adolescentes, es atacar a los pensamientos. Cuando él toma control de los pensamientos, como decía un pastor, es taller de Satanás. Entonces, cuando él manda cosas, información, pensamiento o usa personas para desanimarte, vos sabés que tenés a Cristo, que valés todo lo que Cristo es. ¿Amén? Y todos valemos lo mismo para el Señor. Posicionalmente nadie es distinto delante de Él.
Ahora la santificación que Él requiere de nosotros, buscadla, porque Él quiere vuestra santificación. No por obligación, por amor. Entonces, el poder que Él nos ha dado descansa en la confianza hacia Él. La oración es un arma espiritual. ¿Cuánto coinciden en esto? ¿Sí? Y en base a la posición que tenemos en Cristo, el poder del Espíritu Santo entra en acción ayudándonos en nuestras debilidades. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Intercede a favor de nosotros, según su voluntad. Dentro de lo que es la santificación, tenemos una nueva ley y una nueva victoria. Dentro de lo que es el poder que tenemos, nos ofrece sabiduría, porque nos guía, dice, pero su poder descansa en la confianza hacia Él. O sea, hay una confianza hacia Dios. Dios, acá estoy. Esa arma espiritual tenemos que usarla. Segundo aspecto, nos ofrece seguridad, porque en los versículos 28 al 34 Pablo alude a esto. Todas las cosas ayudan para bien a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció y predestinó, los llamó, justificó y glorificó. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? El que no escatimó a su Hijo. ¿Quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que resucitó y está a la diestra de Dios. Hermanos, esto es maravilloso. Porque no solamente el poder descansa en la confianza hacia Él, sino que ofrece seguridad. Y Pablo dice que hay una provisión. ¿Cuál es la provisión? De que en todas las cosas, no en algunas, miren esto qué interesante, la provisión es esta, que los que aman a Dios, todas las cosas, todas son todas, ¿la ve la provisión? Todas, aún los males han sido para bien. La historia, Génesis 50 al 20, lo que ustedes han hecho para mal, Dios lo ha tornado para bien. Y José salió bendecido. ¿Se acuerdan? No lo querían. Lo tiraron en la cisterna. Los querían vender a los otros, que eran los primos hermanos, los ismaelitas. Lo llevó a la casa de Potifar. Le hizo decir el sueño y la interpretación. La mujer de Potifar, no solamente con injuria y mentira y demás, lo descalificaron. Pero hay un versículo clave que pasa y traza toda la Biblia. Donde estaba José, Dios estaba con él. José, un hombre íntegro en todas las áreas de su vida. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo para que nos ayude en las áreas que necesitamos. La conclusión es, Dios tiene planes y propósitos. El que antes nos predestinó, nos conoció, nos justificó, nos llamó y nos glorificó. ¿Cuál es la conclusión? Si Dios es por nosotros, y culmina con el desenlace más maravilloso. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Pero primero no empieza así. Tampoco. ¿Con qué empieza? Los deberían saber de memoria. Eso es lo anterior, muy bien. Base a lo 34, 33, 34 que dice que nos catimó y todo esto. El 35 dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Con qué empieza? Eso es lo más fuerte para nosotros. No la potestad. La potestad las mete después. La tribulación. Es necesario, dice Pablo en Hechos, que entremos al reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Porque el Señor prueba nuestra fe. Y la tribulación y la prueba que produce paciencia. Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez, o peligro o espada. Hermanos, son cosas tremendas, ¿no? ¿Algo de esto puede separarnos? La conclusión es culminante porque marca el triunfo. Primero, el poder nos muestra que hay que descansar en Él. Segundo, ofrece seguridad. Y tercero, un triunfo. Es algo colosal, jubiloso, porque miren, lo que se acaba de proclamar es que, qué maravilla, el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? No hay nadie, gente, se callan. ¿Quién es el que condena? ¿Hay alguno?
Tampoco se levanta nadie, porque el único que me podría condenar es el mismo que me salvó, el mismo que me justificó. El único que me podría acusar a mí es Dios mismo diciendo, seguí siendo un pecador y no me interesa salvarte. Ni Satanás puede levantarse en contra mío. Lo que hace Satanás es acusarnos nuestra conciencia con los mismos pecados que nosotros hacemos. Y si andamos conforme a la carne, lo que hacemos, ¿saben lo que es? Es poner en vergüenza a nuestro Señor. Pero si nosotros andamos en el Espíritu, nuestra vida va a glorificar a Dios y el enemigo no tiene nada de que agarrarse para decir, mirá, ahí está Davidcito, está Janina o Reina Mabel haciendo esto o aquello. O Cristian también, no zafa nadie acá. Porque el enemigo sigue siendo el acusador de nosotros. ¿Y a dónde acusa? ¿Qué quiere hacer él? A ver, vamos. Ya nos salvó, pero ¿qué quiere hacer él? Sacarte la certeza y la seguridad de lo que tenés en Cristo. Colosenses 2:14 dice, y el acta de los decretos que era contraria a nosotros, no hay ninguna ley, fue clavada en la cruz y nos dio algo que dice, la deuda está pagada. Termino. Ahora nada ni nadie puede, porque vemos como el pecado entró al mundo, Romanos 1:18 al 3:20, y junto a la terrible condenación. Pero sí va tan alto el apóstol Pablo, que va hasta la gloriosa gracia que habla de la justificación por la fe. Y la justificación nos pone en una declaración legal a la que Dios nos ve a nosotros en Cristo como si nunca hubiésemos pecado. Y nos da acceso a esta gracia. Amén. Tenemos paz para con Dios las veces que querramos. Y lo lleva hacia adelante la experiencia. No solo de lo que ya tenemos, sino que cómo debemos vivir. ¿Y cómo debemos vivir? Muertos en Cristo, sepultados siempre en Él y resucitados con Cristo, viéndonos ya como Dios nos ve en nuestra posición. ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron? Entonces en la santificación progresiva tenemos victoria y poder. Victoria porque hay una nueva ley. Victoria porque el Espíritu Santo lleva adelante el conflicto. Poder porque nuestra confianza descansa en Él. Poder porque hay seguridad en lo que Él nos ha dado. Todas las cosas ayudan para bien. Y poder porque el triunfo está garantizado. El pecado, la muerte, Satanás y la condenación jamás podrán separarte a vos, hermano, y a mí, a ningún creyente. Este es el Evangelio de Dios. Agarrá Romanos 1:1, por favor. Capaz que lo leíste miles de veces. Pero este es el Evangelio de Dios. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Este es el Evangelio de Dios, que nada ni nadie te puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Mi nueva vida está en Cristo. ¿La tuya? Si tu nueva vida está en Cristo, es inseparable de Cristo. Te adoramos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y tu vida perfecta de obediencia no ha sido lo que nos ha salvado. Es la obra perfecta en la cruz.